Para este día, en el tema que tenemos de toda la semana, que tiene que ver con ser moldeados por Cristo y que nuestras palabras, esa parte me va a llamar mucho la atención cuando lleguemos ahí, deben ser dirigidas por el Espíritu Santo, vamos a hablar, para la lección de hoy, sobre un cambio de ropa dramático. Bueno, ya vamos a ir al texto sagrado para saber a qué se refiere y con la ayuda de nuestro pastor Dani Perla vamos a aprender un poco más sobre qué implica la experiencia de la conversión. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, gracias te damos porque en tu palabra tú de manera muy didáctica nos enseñas qué esperas de una vida que se ha encontrado con Jesús y queremos que nuestras vidas se encuentren escondidas en Jesús y que sean transformadas por Jesús. Por eso rogamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Para la lección de hoy, pastor, y la reflexión que vamos a hacer, vamos a leer ahora los versos 20 al 24 de Efesios 4. Y dice la palabra de Dios así: pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si es que lo oísteis y fuisteis en Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Acerca de la pasada manera de vivir, despojaos del hombre viejo, viciado por sus engañosos deseos. Renovad la actitud de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y santidad. Y pastor, luego de la descripción que hizo ayer, la radiografía, como usted mencionaba, de lo que era la vida de los gentiles antes de conocer a Jesús, ¿por qué le resulta importante a Pablo recordarles su historia de conversión y por qué estas figuras que usa en esta historia de conversión? Bueno, creo que el apóstol ha sido muy claro que un cambio debe haber para una persona que Cristo ha hecho tanto por esa persona. Ha hecho una inversión tan grande y lo hemos estado estudiando en todos los primeros capítulos de Efesios, todo ese plan de salvación tan complejo que llevaba al apóstol Pablo a hacer doxologías en momentos de escribir, a orar por los efesios. Y por supuesto comenzó, a diferencia de Romanos, que de una vez comienza describiendo la carta de Pablo a los romanos, describiendo la miseria humana. Aquí no, en Efesios Pablo comenzó de una manera muy exaltada, pero no deja de recordar a la iglesia de dónde fue que Cristo los ha rescatado. Ayer estábamos estudiando entonces cómo todo comenzaba en la mente, una mente vana, hueca, no tiene nada bueno, una mente entenebrecida, un corazón duro, ignorancia. Pero ahora hay que remediar esto. ¿Y cómo se ha logrado remediar? Y ¿sabes qué me llama la atención? Que en los versículos 20 y 21, el apóstol Pablo utiliza todo un lenguaje escolar. O sea, utiliza todo un lenguaje de educación. Vamos a volverlo a escuchar ya con ese aspecto, con ese énfasis en mente. Que dice, pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si es que lo oísteis y fuisteis en Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Bien, todo es un lenguaje educativo, definitivamente. Habla de aprender, habla de enseñar, habla de escuchar, habla de la verdad y definitivamente pasar de ese estado de degeneración a la santidad requiere un proceso, hay un proceso educativo. Ojalá nuestras iglesias fuéramos más conscientes que necesitamos educar más a las personas, necesitamos educarlos cómo vivir, hay que estar enseñando a las personas cómo comer, cómo vestirse. Hay un proceso educativo, no es automático. Bueno, ya solo escuchamos el mensaje y hay que volver a repetir y la educación se basa en eso, cosas claro, que alguien vio en primer grado, las ve en segundo y las vuelve a ver en tercero y a veces se repite y el estudiante dice, ¿pero por qué? Pero es para que ese contenido quede fijo ahí en la mente del estudiante. Pero aquí hablando de los estudios seculares, pero cuanto más de lo espiritual. Creo que hace falta más llegar a convertirnos
como iglesia en un centro educativo. Amén. Pero el apóstol Pablo, después de hablar de ese proceso, habla: no habéis aprendido así de Cristo, lo habéis oído, habéis sido por él enseñados. Pero aquí todavía hay algo más, hay una joya escondida, porque aquí está usando la figura de educación. En los otros versículos va a usar otra figura que es bien interesante, que es la que nuestra lección realza. Sí. Pero noten ustedes nuevamente: vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo. Ok, está hablando definitivamente del proceso evangelizador, donde alguien viene y predica. Pero noten cómo él ahora pasa en el versículo 21, dice: si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñado. Una pregunta: ¿era Cristo que se le apareció a los efesios? ¿Realmente era en persona el que les había llevado el evangelio? No. ¿Verdad que no? Pero ahora noten ustedes que Pablo dice: si en verdad lo habéis oído. Aquí hay algo extraordinario. Cuando yo leí esto, realmente fue poderoso, porque aquí el apóstol les está diciendo a ellos: mira, cuando alguien te predicó el evangelio, no fue esa persona. Quien estaba enseñándote era Cristo. Debemos aprender. Recuerden que ya Pablo había hablado de los dones de liderazgo, que es lo que estudiamos la semana pasada. Debemos aprender a ver a aquellos evangelistas, aquellos líderes, aquellos pastores, aquellos maestros, aquellos profetas que vienen y hablaron en el nombre del Señor, que más allá de sus palabras, quien estaba enseñando era Cristo Jesús. Esto coloca una gran responsabilidad en el predicador y en el líder, para que él sepa que no son sus palabras, o ella sepa quien Dios elija, sino que es el Espíritu de Dios que está detrás de él. Realmente a mí esto me animó mucho. Me animó mucho porque dice, está hablando cómo alguien les enseñó de Cristo, pero luego él lo personaliza y dice: mire, si es que Cristo fue el que les habló, es que Él fue el que les enseñó, aunque había sido una persona humana. Esto también nos ayuda, porque aunque la semana pasada hablamos un poco de liderazgo y a veces problemas que pueden haber, pero nos ayuda también para poner las cosas en su verdadera perspectiva y aprender a reconocer, a honrar, a respetar a aquellos que vienen y nos hablan en nombre de Cristo, pero que a través de la obra del Espíritu Santo es como que si Cristo estuviese hablando a nosotros. Quiere decir, pastor, que, bueno, y se ve claramente, lo que le interesa a Pablo no es tanto que ellos tengan un conocimiento intelectual sobre Cristo, sino que experimenten una relación con Jesús. Totalmente, creo que ese es el punto central, que el apóstol los conecta toda esa enseñanza con la vida de Cristo Jesús. O sea, la iglesia es más allá de un edificio, más allá de personas que tienen que estar representando a la iglesia. La iglesia es Jesús, hermanos. Él es la vida. Ya lo habíamos estudiado anteriormente, como esa cabeza aquí en Efesios, Cristo, que es la cabeza, es una cabeza dinámica, porque dice que está en todo el cuerpo. Él viene a la vida de la iglesia, del individuo y de la iglesia colectiva para energizar a la iglesia. Necesitamos ese tipo de comunión con Dios, que realmente va a hacer una diferencia en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Y bueno, hablando de esa diferencia, el apóstol Pablo es una figura que hay que admitir, tal vez nosotros en el siglo XXI no la entendemos, porque él habla de despojarse, tal vez no lo vamos a leer los textos, pero solo para destacar este punto: habla de despojarse, habla de renovar y luego habla de vestirse del nuevo hombre. ¿Por qué es importante esta figura en el contexto en que se está estudiando este tema? En consideración de que tal vez nosotros no lo vemos tan impresionante, porque nosotros nos cambiamos de ropa cada día. Nosotros todos los días cambiamos mudas, podemos usar una cada día de la semana, pero parece que no era así con ellos. No, tal vez podemos comenzar en ese aspecto cultural. En tiempos bíblicos se valora mucho, y cuando uno lee la Biblia no es algo que uno puede pasar por alto, que por ejemplo Dios habla de ser filántropos con las demás personas, y dice: mira, si compartes tu pan con el hambriento, vistes al desnudo.
¿Por qué en los tiempos bíblicos se enfatizaba tanto esto? Porque la ropa no era algo tan abundante como lo tenemos ahora, no era accesible como lo tenemos ahora. No habían grandes fábricas de producción como lo tenemos ahora. No había ropa que uno puede ir en la calle y comprar con $5 un pantalón. Yo no digo que le va a durar mucho, pero por lo menos le va a ayudar por algunos días. En aquellos tiempos, ¿no? Las personas usaban un manto y una túnica. El manto, si queremos hacer una distinción, era como el calzoncillo interior, que me llama la atención que la lección dice que llegaba hasta las rodillas, eran bien cubridores, pero luego estaba la túnica, y lo que sucede es que las personas no tenían muchas mudadas de ropa. Prácticamente conseguir tela y todo eso era algo costosísimo. Yo quiero decirles que más o menos una buena mudada de ropa tenía el costo equivalente a un auto de la actualidad. Imagínense lo que costaba. No era cualquier persona. Y al igual que ahora, aunque a veces cuesta un poco más, pero dependiendo quién vestía una ropa o la clase de ropa que llevaba, indicaba también la clase de persona que era. Parece que eso no ha cambiado mucho. Entonces el apóstol Pablo usa esa figura, después de usar la figura de la educación, sí, que ya vimos, ahora él usa la figura de vestirse, de desvestirse y vestirse, porque comienza con desvestirse. Sí. Notemos la palabra que él usa, el versículo 22 es despojaos, o sea, desvístanse del viejo hombre. Luego hay una palabra en medio que es renovaos en el versículo 23, y luego viene otra palabra que dice vestíos del nuevo hombre. Aquí el apóstol está hablando esa figura que tampoco es nueva. Por ejemplo, allá en Zacarías se habla del sumo sacerdote Josué, que estaba vestido con ropas de inmundicia que representaba su pecado, y Dios manda a que se le quite esa ropa sucia y se le ponga una ropa nueva, una ropa limpia. Es la salvación, es la justificación. Dios viene y nos quita aquello que nosotros tenemos, que lleva culpa, lleva vergüenza, lleva condenación, lleva muerte, y entonces Él nos pone su manto de justicia. Pero noten ustedes, cuando el apóstol Pablo habla de esto, él dice que nosotros tenemos que tomar la decisión. No es como un bebé. Por ejemplo, cuando cuando un ser humano pues nace en esa etapa, ¿verdad? Y en su primera etapa de vida, el ser humano nace y prácticamente los padres se encargan de todo, claro, de vestirlo. A veces hay padres que tienen mejor gustos que otros, pero el niño no sabe, o sea, él simplemente acepta lo que se le ponga. Pero aquí en la vida cristiana Dios no hace esto a la fuerza, y tal vez es algo que tenemos que entender. Él nos dice, vestíos, desvestíos primero del viejo hombre. O sea, yo tengo que querer salir de esa situación, porque no es que Dios me va a amarrar, pero luego viene, noten, renovados en el espíritu de vuestra mente. Nuevamente la mente juega un papel muy importante, que es lo que habíamos visto en los primeros versículos de esta sección, ese entendimiento entenebrecido, esa mente vana, hueca, esa oscuridad, ese corazón duro, esa ignorancia. Ahora hay una renovación espiritual. Y todo esto es lo que Pablo nos está diciendo. Mire, tiene que haber una diferencia. Cómo ustedes lucían antes, cómo era su vida antes y cómo es su vida ahora. Y qué tremendo, pastor. Bueno, esto es un cambio de imagen completa, pero esto no solamente es una imagen visual, es lo que Dios quiere hacer en el corazón, y queremos, pastor, que ore por nosotros por eso, para que comprendamos que Dios quiere renovar todo nuestro ser, comenzando justamente con nuestro corazón. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendición al darnos esta lección. Gracias porque tú nos motivas que tenemos que hacer una obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra mente. Permítenos, Señor, tomar la decisión para cambiar
radicalmente nuestra vida, aquellas cosas que no están bien y andar ahora en una nueva vida. Gracias porque esto es posible por tu divino poder, no por nuestras fuerzas, sino porque todo lo podemos en Cristo que nos da la fortaleza. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.